Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de Excel 2019 en el que seguimos trabajando con bases de datos o listados y vamos a ver la función de autofiltros, que es muy utilizada en Excel. Como su nombre indica, autofiltros nos permite filtrar la información que tenemos en listados, bases de datos. Cuanto más grandes sean esos listados o bases de datos, más útil nos resultará utilizar la función de autofiltros. Es muy sencilla, a la par que muy útil, y yo creo que es una de las características de Excel más utilizadas a la hora de trabajar. Vamos a verlo. Bien, para explicar el tema de los autofiltros voy a utilizar el fichero, el libro de Excel con el que hemos venido trabajando en vídeos anteriores y que nos descargamos en su día. Ya sabéis que tenemos un pequeño listado, no es demasiado grande, pero para explicaros cómo funcionan los autofiltros me sirve, ¿no? Tenemos secciones, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio, ¿no? Una serie de artículos que pertenecen a una sección, que vienen de un país con un precio y una fecha. Y un nombre de artículo, por supuesto. Bien, lo primero que hay que hacer para trabajar con autofiltros es seleccionar una celda cualquiera de la base de datos o listado, porque si seleccionas una celda que está fuera de la base de datos o listado, cuando vas a la ficha datos y pulsas el botón de filtro, que es la opción que hay que escoger para trabajar con autofiltros, nos va a dar un error. Nos dice que no se puede aplicar al rango seleccionado. Es muy importante seleccionar una celda cualquiera de la base de datos o listado y ahora sí, datos, filtro. Como podéis ver, esto lo que hace es colocar unos pequeños menús desplegables en cada uno de los campos de nuestro listado o nuestra base de datos. Si tu listado no tiene cabecera, aquí la cabecera es muy evidente, ¿no? Sección, nombre de artículo, fecha, país de origen y precio. Bueno, pues los autofiltros, estos pequeños menús, se colocan siempre en la fila 1, tanto si es fila de cabecera como si no lo es. Y una vez que tenemos estos autofiltros, su uso es muy intuitivo, por lo menos en las características más comunes. Luego es cierto que podemos hacer cosas un poco más rebuscadas, por decirlo de alguna forma. Centrémonos, por ejemplo, en el campo sección. Imaginemos que trabajamos con un listado en el cual hacemos búsquedas frecuentes basadas en el campo sección, por ejemplo, para mostrar los artículos de la sección de deporte o para mostrar todos los artículos de la sección de ferretería. ¿Cómo podemos utilizar un autofiltro en ese caso? Pulsamos en el autofiltro del campo sección y fijaos como en la zona inferior pues tenemos todos los registros que hay dentro del campo sección. Dicho de otra forma, tenemos todas las secciones. Fijaos que hay una opción que dice seleccionar todo, porque ahora mismo por defecto están todas seleccionadas. Eso quiere decir que se muestran los artículos de todas las secciones. Si yo quiero ver, por ejemplo, solo los de ferretería, lo que debemos hacer es pulsar en seleccionar todo para que se quite la selección y después hacer clic en ferretería. Una vez que hemos hecho eso, aceptamos y la base de datos se pliega mostrándonos únicamente los artículos de ferretería. Y así de sencillo es utilizar un autofiltro de manera básica, no tiene más. Si la base de datos o listado es muy larga, puede ser que después de haber hecho un autofiltro no se distinga bien si la base de datos está filtrada o no lo está. Es decir, imaginaos que en vez de tener 38 registros como tiene mi base de datos, pues tenemos 38.000, ¿no? Si hacemos un filtro, puede ser que estemos viendo registros y registros y registros, porque aún después de haber filtrado esa base de datos sigue habiendo muchos registros. Y esto a veces puede ocasionar confusión, porque uno no sabe si ha aplicado el filtro o no lo ha aplicado, porque no se ve que la base de datos se filtre, ¿no? Fíjate siempre en el autofiltro cómo cambia, el pequeño icono del autofiltro cambia cuando la base de datos está filtrada. En vez de ser una flecha, pues tiene forma de embudo. Eso quiere decir que la base de datos está filtrada y que además está filtrada por el campo sección. Y fíjate también cómo el número de fila aparece en azul. Eso también nos indica que la base de datos está filtrada. Si tuvieses un listado muy grande, pues para ver si está filtrado o no, la forma de verlo es fijarte en estos dos elementos, ¿no? Para quitar el filtro o desfiltrar, si es que existe esa palabra de desfiltrar, hay varias formas. Una de ellas sería realizar el filtro a la inversa, volver a pulsar en el autofiltro, seleccionar todo y aceptar. Pero la forma más sencilla es ir a la ficha datos y dentro de la ficha datos hacer clic en el botón de borrar. Ese botón de borrar, como su nombre indica, borra el autofiltro, es decir, vuelve a dejar la base de datos como estaba, sin filtrar. Si la búsqueda que quieres hacer en tu base de datos es un poco más afinada o enrevesada, si lo queremos llamar así,
se puede hacer un doble filtro, un triple filtro o lo que necesites. Por ejemplo, imaginemos que buscamos los artículos que son de la sección de confección y además de confección son italianos. Ahí en realidad hay un doble criterio, sección confección, país de origen Italia. Bien, pues con preguntas de este tipo puedes hacer un doble filtro. Filtras primero por sección, haces clic en el autofiltro de sección, quitas seleccionar todo, te quedas solamente con los de confección, aceptas y una vez que ya tienes la base de datos filtrado por confección, haces un doble filtro. Pulsas en el autofiltro de país de origen, quitas seleccionar todo, escoges Italia y aceptas. Y ahora mismo está mostrándonos los artículos que son de la sección confección y además son de Italia. O al revés, ¿no? Los artículos italianos y que además de ser italianos son de la sección confección. Es decir, puedes hacer un doble filtrado, un triple filtrado y lo que necesites, ¿no? Si pulsamos en el botón de borrar, la base de datos vuelve otra vez a su ser. Los autofiltros, por supuesto, también admiten preguntas de tipo O. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, que nos muestre los artículos de cerámica o deportes, es decir, son de una sección o de otra, o los artículos que son de China y o de España, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues si yo quiero ver, por ejemplo, los artículos que son de cerámica o deporte, vamos al autofiltro de sección, quitamos el check de seleccionar todo y podemos hacer perfectamente esto, es decir, escoger aquellas secciones que queremos ver haciendo clic sobre ellas, ¿no? Aceptamos y ahora mismo la base de datos se pliega mostrándonos esa información, los de cerámica o deportes. Lo mismo con país de origen. Si vamos a país de origen, pues puedo ver, por ejemplo, los artículos que son China o los artículos que son de Italia o suecos. Ahora mismo, si aceptamos, vemos los artículos que pertenecen a esos tres países, China, Italia o Suecia. Aquí los tenemos. El campo sección lo tenemos ordenado alfabéticamente de la A a la Z. Eso hace que cuando la base de datos se pliega, se filtra, pues vemos la información de una manera ordenada. Sin embargo, el campo país de origen no lo tenemos ordenado por país de origen. Fijaos que en este caso estamos viendo pues unos cuantos artículos chinos, después un italiano, otra vez uno chino, después otra vez dos italianos, uno sueco, otro italiano. Bien, en el caso de que desees ver la información de un campo en concreto de forma ordenada, en el mismo menú del autofiltro tenemos la posibilidad de ordenar ese campo, en este caso país de origen, alfabéticamente de la A a la Z o de la Z a la A. Si hacemos clic en AZ, vemos cómo se ordena ese campo para que podamos ver la información de país de origen de una forma ordenada. Evidentemente, si ordenamos por país de origen, se desordena por sección, como es normal, ¿no? Pero bueno, puedes ir jugando con estos criterios de ordenamiento como quieras. Una vez que hemos hecho esto, pues pulsamos el botón de borrar y vemos cómo la base de datos vuelve otra vez a su ser. También los autofiltros nos permiten realizar búsquedas un poco más precisas cuando el campo es un campo de tipo texto. Por ejemplo, veamos el campo nombre de artículo. En este campo tengo artículos que son de caballero. Por ejemplo, tengo aquí la camisa de caballero, pero tengo también el traje de caballero, también tengo el abrigo de caballero. Lo mismo ocurre con artículos de señora, ¿no? Bien, pues el autofiltro me permite filtrar todos los artículos que sean de caballero o todos los artículos que sean de señora. ¿Cómo haríamos esto? Vamos a centrarnos, por ejemplo, en los artículos que son de caballero. Hacemos clic en el autofiltro del campo nombre de artículo y fijaros que aquí hay una opción que es filtros de texto. Y es muy intuitivo porque fijaos que nos dicen es igual a, no es igual a, comienza por, termina con. Si yo en este caso quiero ver los artículos que son de la sección de caballero o que son de caballero, mejor dicho, no de la sección de caballero, que son de caballero, tengo que buscar pues todos los nombres de artículo que terminen en caballero, ¿no? Camisa caballero, traje caballero, abrigo caballero. Bueno, pues nos vamos a filtros de texto, le decimos termina con y en esta ventana emergente que nos sale escribimos caballero. Hacemos clic en el botón de aceptar y vemos cómo la base de datos se pliega y nos muestra todos los artículos que son de caballero. Lo mismo pues podríamos hacer con señora, ¿no? En vez de decirle termina con caballero, pues termina con señora. También podríamos ver los artículos que son de caballero o de señora, ¿no? Para que nos muestre pues la camisa, el traje, el abrigo de caballero, pero también el pantalón de señora o el abrigo de señora que anda por ahí.
Y fijaos aquí en un detalle importante. Tenemos un pantalón de señora. Fíjate que aquí termina este nombre de artículo con la palabra señora. Y luego tenemos también un artículo que es abrigo de señora. Pero en este caso, el nombre del artículo no termina con la palabra señora, sino que termina con una abreviatura, SRA, ¿no? Bueno, aquí se complica un poco la cosa. Pero ¿cómo haríamos este autofiltro? Hacemos clic en el autofiltro, filtros de texto, vamos a decirle termina con, y en la ventana emergente fijaos que nos permite introducir dos criterios. El que hemos introducido antes, si recordáis, con termina con caballero, pero luego aquí tenemos otra opción, ¿no? Para que nos muestre los artículos de señora y de caballero, le diríamos termina con caballero o termina con, nos movemos con el menú desplegable y aquí escogeremos la opción de señora. Pero ojo, porque esto efectivamente nos va a mostrar los artículos que terminan con caballero o que terminan con señora, pero se va a saltar el abrigo de señora porque aquí hay una abreviatura. Realmente este artículo no termina con la palabra señora. Entonces, como Excel es muy estricto con estas cosas, pues este abrigo no saldrá. Si yo pulso en aceptar, vemos cómo la base de datos se pliega y me está mostrando pues los artículos que son de caballero o de señora. Pero aquel abrigo de señora no sale. ¿Qué podemos hacer en este caso? Cuando tenemos abreviaturas, y fijaos que estoy viendo otro que es blusa de señora. Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. En estos casos es donde entran en juego los caracteres comodín, que no se utilizan únicamente en los autofiltros de Excel, sino que se utilizan en otras opciones que tiene Excel independientemente de los autofiltros, como por ejemplo en los filtros avanzados, que veremos más adelante, y en otro tipo de búsquedas que podemos realizar en Excel, ¿no? Pero bueno, en este caso iríamos al autofiltro de nombre de artículo, filtros de texto, termina con, y aquí le diríamos caballero, o también hay que distinguir la diferencia entre la Y y la O. Si escogemos Y, estamos obligando a que un mismo registro cumpla las dos condiciones que estoy estableciendo, y en este caso no tiene sentido, porque si yo le digo termina con caballero y termina con señora, no hay ningún artículo que termine con caballero y señora a la vez, o termina en caballero o termina en señora. No es posible que termine de dos formas diferentes, ¿no? En este caso en concreto debemos utilizar el operador o. Y en el menú inferior, pues aquí escogeremos termina con también, y fijaos lo que nos dice aquí Excel. Use un interrogante hacia abajo para representar cualquier carácter individual, use un asterisco para representar cualquier cadena de caracteres. Bueno, centrémonos de momento en este asterisco. ¿Qué quieren decir con esto de use el asterisco para representar cualquier serie de caracteres? Si yo a Excel le digo esto, asterisco SR asterisco, le estoy diciendo que antes de la letra SR puede haber una cadena de caracteres o serie de caracteres, es decir, puede haber muchas letras. Y después de la SR también puede haber muchas letras. Si nos fijamos, por ejemplo, en blusa de señora, antes de SR hay muchas letras, la B, la L, la U, la S, la A, el espacio en blanco, y después de la SR tenemos la A y un punto. Con lo cual la blusa de señora cumple este criterio, ¿no? Y si nos fijamos en el abrigo de señora, pues ocurre algo casi idéntico. Delante de SR tenemos una cadena de caracteres, la A, la B, la R, la I, etc. Y después de la SR tenemos un carácter, que es la A. Aquí no hay un punto, pero sí que tenemos un carácter, ¿no? También cumple el abrigo de señora con este criterio que hemos establecido. Bueno, pues aquí, si pulsamos el botón de aceptar, vemos como la base de datos o listado se pliega y me muestra los artículos que son de caballero o señora. Borramos el autofiltro. Y vamos a ver ahora un ejemplo para el otro carácter comodín, el interrogante hacia abajo. Bien, si os fijáis, en esta pequeña base de datos tenemos dos balones, que yo vea. A lo mejor hay algún otro por ahí, ¿no? Pero fijaos que los balones están acentuados. Es muy frecuente a la hora de trabajar con bases de datos que ocurra lo siguiente. Voy a agregar un artículo más, que va a ser de la sección de deporte, pero en este caso va a ser un balón sin acentuar. Es decir, por ejemplo, balón, balonmano. Algo así, ¿no? El resto de campos no los completo, no hace falta. Si yo en nombre de artículo le digo que me muestre todos los balones, es decir, si yo le digo filtros de texto, comienza por, y aquí escribo balón acentuado, al pulsar el botón de aceptar me muestra los balones que hay en mi base de datos, pero me muestra solamente aquellos que están acentuados, y esto es un problema, ¿no? Imaginaos una base de datos con miles de registros, es más que probable que tenga balones, muchos,
y algunos estén acentuados y otros sin acentuar. Deberían de estar todos acentuados si la persona que introdujo los datos lo hizo de forma correcta, pero esto no siempre ocurre. Entonces, si nosotros borramos y ahora le digo que me muestre pues todos aquellos que comienzan por balón, sin acentuar, es decir, balón sin acentuado, el que sale ahora es el balón de balonmano, pero los otros dos balones no salen. ¿Cómo podemos solucionar esto para que salgan todos? Utilizando el interrogante, el otro carácter comodín. Si nos vamos a filtros de texto y le decimos comienza por, fíjate que aquí nos dice que el interrogante se usa para representar cualquier carácter individual, es decir, un único carácter. Bueno, pues si yo le digo comienza por y a la hora de introducir la palabra que puede llevar tilde o no, la sustituyo por un interrogante, le estoy diciendo a Excel en este caso que me muestre todos los artículos que comienzan por balón, pero ese interrogante indica que puede estar acentuado o sin acentuar. Bueno, pues pulso en aceptar y ahora me muestra todos los balones que hay en esta base de datos. O sea que los caracteres comodines pueden ser muy útiles, sobre todo cuando hay muchos registros. Y todo esto en cuanto a filtros de texto, porque el resto son muy intuitivos. No es igual a, contiene, no contiene, en fin, podemos jugar mucho con las opciones que nos ofrece Excel en estos filtros de texto. Nos queda por ver cómo filtrar campos de tipo número, por ejemplo, filtrar por fechas o cómo filtrar el campo precio, y también nos falta ver cómo ordenar la base de datos por colores o filtrar por colores en el caso de que tengamos colores. ¿Qué es esto de los colores? Es una opción que viene con las últimas versiones de Excel, si no recuerdo mal, de la 2013 en adelante. Bueno, pues esto ya lo vamos a ver en el próximo vídeo, así que os digo lo de siempre. Este vídeo lo dejamos en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual pildorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.